Buenos días amigos, ¿cómo están? Le habla Handa Silva de Multiservicios Electrónica Integral Handa Silva. Espero estén muy bien, saludos y muchas bendiciones a todos. Esta vez traigo el video número 6 del curso de fuentes conmutadas aplicado en televisores LCD. Ya, me han escrito muchas personas por diferentes plataformas, Facebook, TikTok, por el mismo YouTube, que es el que donde más seguidores realmente tengo. Ya, acerca de cómo diagnosticar este tipo de fuentes. Yo les invito a seguir viendo el curso de fuentes conmutadas, tanto el primero como el segundo, remasterizado. Y este es un tercero que es aplicado prácticamente en puras fuentes de televisores. Continúo con la fuente de los dos videos anteriores. Ya, una de las personas me dice que sigamos en la parte caliente. Ya, la parte caliente realmente es muy importante diagnosticarla, saberla diagnosticar, porque es la principal que recibe la energía alterna, ¿ya? Después que ella recibe la energía alterna, es convertida y rectificada gracias al puente rectificador y filtrada por los capacitores principales. Si no tenemos obviamente cierto tipo de energía en la parte primaria, pues mucho menos vamos a tener en la parte secundaria. Entonces, muchas personas me dicen, no me entrega el voltaje en la salida. Ya medí los diodos en la salida, no me entrega voltaje en la salida, me paré en el conector en la salida, en una fuente de un televisor Sony, en una fuente de un televisor LG, en una fuente de un televisor Samsung. Y les pregunto, primero, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que has hecho como tal? Porque ni siquiera saben realmente qué es lo que están haciendo, ¿ya? Y no, esto no es prácticamente para todos, porque muchas personas ya saben pararse en puntos claves, ¿ya? Los famosos PT que yo tanto he explicado. Primero, si tú no tienes voltaje en la salida, ningún tipo de voltaje en la salida, tú primero tienes que empezar por un voltaje clave, ¿ya? Te lo repito y te lo voy a decir aquí escrito, ¿ya? Me compré esta libreta especialmente para ustedes, ¿ya? Para poder dar las clases a todos mis seguidores, ¿ya? Fíjate lo siguiente. Esto me interesa que quede bien claro, ¿ya? Me interesa que quede súper claro. ¿Por qué me interesa que quede súper claro? Porque así tú vas a poder diagnosticar de manera mucho más fácil. Nosotros vamos a suponer, yo tengo un televisor que no enciende, ¿ya? Y que el daño esté propiamente en la fuente de alimentación. ¿Cómo empezar a diagnosticar una fuente de alimentación? Compañeros, ustedes tienen que saber que en la fuente de alimentación, en las fuentes conmutadas, existe algo que se conoce con el nombre de test point. ¿Qué es un test point? Un test point es un punto de prueba clave. ¿Para qué sirven estos puntos de prueba clave? Estos puntos de prueba clave sirven especialmente para pararnos en diferentes zonas, ¿ya? Para ver si hay voltaje o no hay voltaje, ¿ya? Es decir, punto de prueba, punto de prueba clave para ver si hay voltaje. ¿Ya? Punto de prueba clave para ver si hay voltaje. Esto es muy importante. Si tú te vas a dedicar a la reparación y quieres aprender a reparar, no se vale con solamente medir componentes. No se vale solamente con medir componentes de manera estática, ¿ya? Es decir, muchas personas todavía siguen utilizando el método viejo de agarrar el multímetro, ponerlo en escala de continuidad y medir si el fusible está bueno y todo lo demás, ¿ya? Para tú diagnosticar rápido, o por lo menos tener una idea de lo que está pasando, tú tienes que empezar a medir claves, a medir voltajes en puntos claves, ¿ya? Ahora, si tú, por ejemplo, dices, la fuente de alimentación no me entrega voltaje en la salida, primero
debes saber que tienes que medir en la entrada. Una fuente conmutada está conformado por una entrada y una salida. ¿Ya? La entrada se conoce como la parte donde entra la C, ¿ya? Y después es rectificada por un proceso del puente rectificador, ¿ya? Y es filtrada por unos condensadores. Y es donde está la parte de la oscilación y la parte de la conmutación, ¿ya? En la salida, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Vas a encontrar unos voltajes, ¿ya? Pero en algo que se conoce como alta frecuencia. ¿Ya? Alta frecuencia. La parte de la entrada es a baja frecuencia, la parte de la salida es a alta frecuencia, por eso se utilizan diodos rectificadores distintos a los de entrada. Es decir, estos diodos que están acá no son los mismos que, por ejemplo, maneja el puente rectificador, ¿ya? Porque es para otra cosa. Ya, ahora, la pregunta es, que muchas personas me han escrito, no tengo voltaje. Ya, yo pregunto lo siguiente. ¿Qué has hecho para diagnosticar? No, que pienso que el transistor conmutador está dañado, pienso que el transformador puede ser que esté dañado. Ya, pero la pregunta es, ¿qué has hecho para diagnosticar? Lo primero que tú tienes que hacer es medir voltajes, compañero. Ni siquiera te pongas a medir un fusible, que si el fusible está abierto. No, ya al menos, bueno, tú puedes tomar una idea realmente. ¿Por qué? De repente tú tienes la fuente de alimentación, ya que el televisor no prende, tienes la fuente de alimentación, pero tú no sabes si está trabajando el fusible. Bueno, tú de repente puedes hacer lo siguiente. Pasas el multímetro a escala de continuidad y tocas el fusible. Si tú tocas el fusible y el fusible te marca continuidad, dalo por hecho, amigo, que no tienes un corto, por lo menos en el transistor conmutador. Así de sencillo. O sea, es decir, si tú tienes el fusible en buen estado marcándote continuidad, es decir, darlo por hecho que no tienes corto por lo menos en el transistor conmutador. Eso es como una idea, te puede dar una idea más o menos a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Te lo digo, te lo explico rápidamente. Fíjate. Fíjate lo siguiente. Se dice, ¿ya?, que el fusible protege. ¿Ya? Cuando un fusible protege, ¿ya? Cuando un fusible protege, cuando hay una sobretensión, por decirlo así, ¿ya? Y detecta un cortocircuito, ya que se daña un semiconductor, él se abre. De hecho, cuando tiene varistor, el varistor se pone en cortocircuito y quema el fusible. Ya también es un componente de protección. Esto que está acá, hablando en la parte primaria, está el fusible y está el varistor. ¿Ya? Estos dos que están acá son componentes de protección, ¿ya? Y nos ayuda a proteger para que la fuente de alimentación no se termine de dañar por completo, ¿ya? O para prevenir un incendio, etc. Entonces, fíjate lo siguiente. Si está bueno, es decir, si el fusible está bueno, no hay corto. No hay corto en la parte primaria. ¿Ya?
Ese es lo único que tú puedes hacer antes de medir voltaje. Pero si tú lo que quieres hacer es medir un voltaje, un punto clave rápido, tú agarras el multímetro, lo pones en la escala de voltaje continuo, voltaje directo. En este caso el multímetro en este multímetro dice aquí voltaje alterno y voltaje continuo. Aquí me maneja las dos mismas escalas. Pero ¿cómo yo hago para poner la alterna? Yo simplemente lo que hago es pisar el botoncito. Ahí está en alterna. Si yo saco, ahí está en directa. Entonces pongo el voltaje en directo y me voy a medir un punto clave rápido. Rápido, ¿ya? ¿Cuál es el punto clave? El punto clave, el capacitor principal. Si tú tienes un voltaje acá de unos 300 voltios, aproximadamente cuando estás a línea 220, ¿ya? Cuando estás a línea 220, si tienes un voltaje acá, ¿ya? Ese es el primer punto clave que se conoce como más B o B más. Después de ahí, que ya tú me digas si tengo voltaje en el capacitor principal, ya tú puedes hacer otro tipo de investigación en la propia fuente de alimentación. Ahora, supongamos que tú no lo tienes, que no tienes ese voltaje, ya. Tú deberías hacer lo siguiente. Pasas el multímetro a escala de continuidad, ya, y mides de negativo a positivo. Él debe marcarte una lectura y luego apagarse. Él no te puede quedar pitando así, porque si él te queda pitando así, significa que hay un corto en la parte primaria. ¿Ya? ¿Dónde podría estar ese corto? Podría estar en el puente rectificador, podría estar en algún diodo, ¿ya? O podría estar en el transistor conmutador principal. Ahora mucha gente me dice, oye, pero no veo el transistor conmutador principal. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque a veces suele pasar que el transistor conmutador principal no está individual. Es decir, él puede venir separado con 3 terminales, 1, 2, 3, o puede venir integrado en un chip, ¿ya? Donde tiene generalmente 8 pines. Puede venir integrado dentro del mismo chip oscilador. Generalmente es de 8 pines. Entonces, cuando no lo veas individual, lo vas a encontrar, lo tienes que encontrar dentro de un chip oscilador. Puede ser que esté en la parte de arriba, ¿ya? O en la parte de abajo. Entonces, fíjate lo siguiente. Por ejemplo, un chip así como este que está acá. Este, por ejemplo, me parece que es de 7 terminales, sí. Y este de 8 terminales. Es algo así. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Ese chip lo vas a encontrar en la parte primaria. Entonces, compañero, es algo fundamental a tomar en cuenta. Todas estas cosas, todos estos principios. Si tú encuentras que te marca continuidad aquí, que te marca corto, como si estuvieras chocando las puntas del multímetro, debes entrar a revisar la parte primaria adecuadamente. Hay componentes que van a estar involucrados, que tienen que estar involucrados en el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. Como también hay componentes que si ellos no están presentes en una tarjeta, igual van a seguir funcionando, igual va a seguir funcionando la fuente de alimentación. Es el caso del propio varistor, por ejemplo. También tienes que saber si tiene una resistencia NTC o PTC, porque si ella está dañada, ella no te va a dejar pasar corriente al capacitor principal. Todo esto son puntos claves, compañeros. Entonces, para diagnosticar fuentes, ¿cuáles son los pasos importantes a tomar en cuenta? La número 1 sería inspección. Creo que se escribe así, inspección visual. ¿Ya?
En este caso, inspección visual se encarga de que observemos bien a detalle la fuente de alimentación, que no haya componentes dañados, ¿ya? Que tengamos, por ejemplo, acá vamos a observar, por ejemplo, no sé, que de repente en la parte primaria no veamos el fusible quemado de por sí, o una resistencia abierta, dañada, abierta, explotada. Todas estas cosas son muy importantes. Primero, la inspección visual. La inspección visual te ayuda muchísimo para poder diagnosticar por lo menos con la vista. Ah, me encontré este componente que está como dañado, quemado, huele feo incluso. Entonces todas esas cosas son importantes. La número 2. Una que se llama o se conoce inspección. O también puede ser investigación. Investigación con el multímetro. Inspección o investigación con el multímetro en escala de diodos o en escala de continuidad. Fíjate lo siguiente. ¿A qué me refiero con la inspección? Bueno, vemos primero que la tarjeta no tenga ningún desperfecto físicamente a través de la mirada, a través de la vista. Y luego ya una vez que empezamos a poder utilizar el multímetro con el método de la inspección. Fíjate lo siguiente. Voy a colocarlo acá. Ahí lo tengo. Lo pongo en la escala de... Vamos a sacar esto de acá. Ya. Tengo la tarjeta aquí. Ahí tengo el multímetro y lo coloco en la escala de pitido o diodo. Y empiezo a hacer una. Primero. Fusible. A buen estado. Varistor. Ah, mira, me marca infinito. No marca en continuidad, no marca una lectura extraña, está bien. A veces te marca y luego se vuelve a caer. Pero lo normal es que te marque 1. ¿Qué más? Resistencia NTC. Mira, esta me marca una lectura tipo continuidad, pero realmente no es continuidad porque me marca 008, o sea, una resistencia de 8 ohmios aproximadamente. Mira, este diodo acá. Mira, una lectura tipo diodo. Está marcando bien. Vamos a ver el puente rectificador de alterna a alterna. Mira, fíjate, no marca nada. Ya, y de positivo a negativo, vamos a ver, positivo con negativo. Mira, no marca nada, pero si lo invierto, debería marcar negativo con positivo y positivo con negativo. Mira, ahí se me marcó una lectura tipo diodo. Perfecto. Ya, vamos a revisar los puentes, los capacitores principales. Vamos a ver. Mira, me marca bien, no me marca una lectura rara, ¿ya? Mira, el transistor conmutador, en este caso se ve por atrás. El transistor conmutador vendría siendo este que está acá, vamos a ver. Este, vamos a ver. ¿Me marca algo ahí? Parece que no me marca nada porque... Mira, me marca 511, ahí está. No me marca algo raro. Mira, aquí hay un diodo en la salida. También me marca bien. Este, mira que es una bobina, este que está acá. Sí me debería marcar continuidad, me está marcando bien. Mira la resistencia. Vamos a ver esta, me marca una lectura ahí tipo diodo. Vamos a ver acá. Mira. Los diodos me están marcando bien. Eso se conoce como la famosa inspección o investigación con el multímetro en escala de diodos. Sí se puede hacer. Es para saber que no te marque algo raro el multímetro digital en la escala de diodos, ¿ya? Porque sabemos que ciertos componentes no pueden marcar continuidad. ¿Cuáles son los que deberían marcar continuidad? El fusible, las bobinas marcan tipo continuidad, la resistencia de bajo valor óhmico de protección, la resistencia realmente de protección. Esas marcan tipo continuidad. Los transformadores marcan continuidad en algunos terminales, eso es totalmente normal.
Pero lo que es un transistor, lo que es un diodo, tanto diodo rectificador como diodo Zener, no pueden hacerlo, ¿ya? Este tipo de capacitores, acá que están acá, fíjate lo que pasa. Por ejemplo, tengo este de acá, mira. ¿Qué me marca? Me marca una lectura y después se cayó. Eso está bien. Esa es la investigación con el multímetro. Ya después, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, te vas a medir voltaje, compañero. Enchufas la fuente a través de una lámpara en serie, mides el voltaje en el capacitor principal. Si tengo voltaje, perfecto, continuemos. Porque si tienes voltaje acá, lo más probable es que también tengas voltaje en el transistor conmutador principal. Pero el transistor conmutador principal tienes que tener mucho cuidado porque es un voltaje muy alto. Recuerda que él recibe pulsos del circuito oscilador por el gatillo. ¿Ya? El gatillo, que es la primera patilla. Luego viene la parte de la conmutación a través del drain. ¿Ya? Y esa conmutación llega a la parte del tema de lo que es el transformador. El transformador se puede medir cierto voltaje en la parte de la entrada, de las patillas principales, pero con mucho cuidado con respecto a tierra caliente. Pero ya en la parte de la salida no te va a entregar voltaje con el multímetro digital. ¿Por qué? Porque ese voltaje es un voltaje a alta frecuencia, que el multímetro no es capaz de medirlo. Para eso se tiene que utilizar el osciloscopio. Ahora, una vez que ya tú tengas ese voltaje aquí, que lo más probable es que también tengas voltaje en el capacitor, en el transistor conmutador, te vas y mides en la salida. Si tú mides en la salida y tienes un voltaje, por ejemplo, no sé, el de 5 voltios los tienes, pero no tienes el de 24 ni tienes el de 12 voltios, tú tienes que saber si esa fuente conmutada viene en modo on. ¿Ya? En modo on, como por ejemplo la Samsung. Las fuentes Samsung vienen en modo on, es decir, se activan todas las fuentes en el momento que tú enchufas. Pero si es otro tipo de fuente, tú tienes que darle una orden de encendido, que eso también lo voy a explicar más adelante. Dándole la orden de encendido en la parte de la salida para que se activen las otras fuentes. Amigos, vamos poco a poco. Vamos analizando juntos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y vamos a seguir ya con otra fuente. Ya esta fuente la vamos a dejar de un lado. Quizá la vamos a necesitar en ciertos aspectos. Pero esto más que todo son videos de análisis. No son videos de reparación como tal. Son videos de cómo seguir enfrentando o qué es lo primero que debo hacer para poder diagnosticar fuentes de televisores LCD. ¿Por qué? Porque muchas personas siguen todavía con el método pensando el método antiguo de medir. Sí, tú lo puedes hacer. De hecho, tú puedes agarrar el multímetro, lo pones en escala de continuidad y primero lo que haces es medir el fusible. ¿Por qué si tú mides el fusible? Para saber si el fusible está abierto. Si el fusible está abierto, dalo por hecho que tienes un cortocircuito. El fusible de un televisor LCD no se daña, de una fuente de un televisor LCD no se daña por dañarse. Jamás he encontrado un fusible de televisor LCD dañado por dañarse. Es decir, se dañó, lo cambio y vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque hay un corto en la fuente. Te habla Janda Silva de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete a mi canal, comparte la información en tus redes sociales. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Sigamos creciendo, sigamos estudiando, sigamos capacitándonos para un mundo mejor. Bendiciones.